No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Estamos de vuelta en No se diga más por Top Latina 101.7 y en este momento tenemos a una entrevistada muy especial dentro del marco del mes de la no violencia contra la mujer. Con nosotros la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Bienvenida. Mayra. Bienvenida, ministra. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, equipo. Muy contenta de estar en esta cabina. Aquí hay mucha energía positiva, Sí. hay mucha fuerza, hay futuro. Esta mesa está lleno de las dueñas y los dueños del mundo, las juventudes. Mesa llena de jóvenes. Wow. Mira Y cómo aquí está Alex se siente. también. No, Y pero aquí está claro. Alex también, si se dio Hasta cuenta. yo me estoy sintiendo súper joven aquí. Desgraciado. Muy contenta. Muchas gracias, de verdad, Qué alegría. por esta oportunidad de venir a conversar con ustedes en este mes tan emblemático, sobre todo para las mujeres dominicanas, las del mundo, pero de manera particular para las dominicanas y los dominicanos también. Amén. Qué alegría tenerla aquí, ministra, y precisamente para sensibilizar sobre estas fechas tan importantes. En este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Día Internacional de la Erradicación de este tipo de violencia. Y qué bueno que la tenemos aquí para conversar sobre las iniciativas que se están desarrollando desde el Ministerio de la Mujer para apoyar la erradicación de la violencia hacia la mujer. Muchas gracias. Ustedes saben que cuando hablamos de la violencia de género e intrafamiliar, estamos hablando de un flagelo multidimensional, pero además estamos hablando de un flagelo que está muy arraigado en la cultura dominicana. Y yo creo que ese es el primer problema, ¿no? Cuando las sociedades asumen como algo normal la violencia de género e intrafamiliar, porque entonces forma parte ya de un problema de tipo estructural. Y por ser estructural y por ser dimensional, entonces la respuesta no es una sola. Hay que desarrollar un conjunto de políticas públicas, sobre todo de políticas de prevención, para enfrentar un flagelo que, y yo no puedo dejar de mencionarlo, se ha estado agravando en la República Dominicana, particularmente en las últimas 2 décadas. Es decir, si nos ponemos a revisar lo que ha pasado en los últimos 15 años, por ejemplo, en el país, nos vamos dando cuenta cómo la violencia de género e intrafamiliar se ha ido incrementando. Pero también tenemos que darnos cuenta cómo no hemos sido capaces como nación de planificar y ejecutar políticas públicas integrales para enfrentar ese flagelo. Y de eso se ha tratado la gestión que me ha tocado conducir en los últimos 2 años y un par de meses en el Ministerio de la Mujer, de elaborar un plan integral por una vida libre de violencia. Lo elaboramos con una mirada de los próximos 4 años, con todas las acciones de prevención, que repito, para mí es lo más importante, porque yo no quisiera que tuviéramos que atender ningún caso desde el Ministerio de la Mujer, porque no ocurrió. Ahora bien, si el caso ocurre, las mujeres, las adolescentes e inclusive las niñas tienen el derecho a una atención de calidad, a una atención integral. Entonces, además de esas acciones de prevención que le voy a estar comentando más adelante, también nos hemos enfocado en mejorar la atención a la violencia de género e intrafamiliar. Y cuando estoy hablando de mejorar la atención, estoy refiriéndome a las acciones de asistencia psicológica que tiene el Ministerio de la Mujer en todo el territorio. Ese es un flagelo del que no se sale sola. La asistencia legal que necesitan las víctimas cuando han sido afectadas, y también acciones de educación y sensibilización que me parecen fundamental, porque contribuye sobre todo a lo que le decía inicialmente, a atender el fondo del problema, el problema cultural de un país que ha asumido la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas como algo natural. Entonces, en ese marco, esa política de ese plan estratégico por una vida libre de violencia se centra en eso, en prevención, en atención,
Pusimos en marcha una política de reparación económica también para las víctimas que al tiempo de estar en situación de violencia también están en una situación de vulnerabilidad social y económica, porque ese es otro detonante de la violencia, las desigualdades, la pobreza. En esa política también vimos la necesidad de que el país amplíe su marco normativo. Necesitamos una ley integral de violencia que asegure, ¿no?, que cuando estos hechos ocurran haya la debida sanción, pero que además establezca el sistema de atención, y ya nosotros elaboramos ese proyecto de ley integral de violencia. Se necesita también de acciones para la coordinación de las acciones. Otro problema serio que nosotros encontramos, muchas acciones dispersas en las diferentes instituciones. Entonces creamos el Gabinete de Mujeres, Niñez y Adolescencia mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que fue el primero que emitió el presidente Luis Abinader el año pasado, en enero del 2021, donde todas las instituciones del sistema que intervienen estamos en la misma mesa implementando una política. Me refiero a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Salud y al Ministerio de Salud. Y usted me dice, ¿por qué ellos? Claro, donde primero va la víctima es precisamente esas instituciones a buscar servicios de salud cuando son agredidas. Pero en esa mesa está también el Ministerio de Educación, porque no hay forma de avanzar hacia la disminución y hacia la erradicación de ese flagelo si nosotros no educamos para cambiar la cultura en la República Dominicana, una educación en valores de igualdad, de equidad, de respeto. Nuestras niñas y nuestros niños tienen que saber desde que inician su formación escolar que nadie debe levantarle la voz a otra persona, ni mucho menos levantarle la mano, que nadie debe agredir a otra persona y que nadie tiene el derecho sagrado de atentar contra la vida de alguien. Pero eso pasa también por esa formación en la que hay que trabajar con los adultos, y hemos estado trabajando fuertemente con los adultos. Hay que trabajar con los agresores también, pero también pasa con formar una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas en la República Dominicana cuya formación se sustenten en esos valores, y desde ahí también hemos estado impulsando iniciativas. Es decir, que nosotros las acciones en materia de prevención y atención a la violencia la estamos enfocando desde una política integral que va a tomar tiempo cambiar los indicadores que encontramos. No es un tema fácil de trabajar, es sumamente complejo, pero que con políticas sostenidas, con políticas correctas, vamos a empezar a ir viendo cambio. Y creo que un elemento fundamental que no quisiera dejar de decir ya en esta introducción para darle paso a sus preguntas es el hecho también de que se empieza a generar mayores niveles de conciencia en la ciudadanía. Si ustedes ven, por ejemplo, la intervención que tienen ustedes cada día desde los medios de comunicación, nos damos cuenta que esa indiferencia que se tiene, que todavía es mucha en el país, empieza a disminuirse, y que gente, generadores y generadoras de opiniones como ustedes cada vez más demandan de una atención integral a este flagelo. Y eso me parece fundamental, porque la violencia, aunque es un fenómeno que afecta fundamentalmente a las mujeres, las adolescentes y las niñas, es un problema de toda la sociedad. No es un problema solo de las mujeres. Cuando afecta a las mujeres, estamos afectando a la familia, estamos afectando a toda la sociedad, y por lo tanto todas y todos tenemos que estar llamados y llamadas a actuar. Cuando vemos una institución como la propia que estamos conversando ahora con usted, que es la incumbente, el Ministerio de la Mujer, sabemos que es una institución que debe generar políticas públicas para luchar contra los flagelos que tiene en su carpeta como objetivo. E imagino que para eso ustedes necesitan datos. ¿Cómo está la relación interinstitucional entre ustedes y esos organismos estatales que usted ya ha mencionado, para intercambiar datos que den al traste con la generación de políticas públicas? O sea, la Procuraduría le intercambia a ustedes la información de cuántas denuncias llegan, cómo llegan, a través de quién llegan. Ustedes tienen contacto con el 911, saben cuántas denuncias llegan de parte del 911, porque aunque ustedes no son los llamados a responder, ustedes son los generadores de la política pública, y la política pública debe contar con un respaldo de datos. Entonces, ¿cómo está esa correlación entre ustedes? A mí me parece fundamental lo que acabas de plantear, porque
si no cuentas con estadísticas, estás como desarrollando acciones a ciegas. Claro. O sea, para desarrollar políticas públicas se necesita data que nos permita tomar el camino correcto, es decir, acciones que estén basadas en evidencias. Y esto me parece clave. Las estadísticas oficiales, por ejemplo, de casos como los feminicidios, la lleva la Procuraduría General de la República, pero también la lleva de alguna manera la Policía Nacional, porque actúa inmediatamente ocurre un hecho. Y en ese gabinete que le mencionaba de mujeres, niñez y adolescencia, todas esas instituciones están presentes. Pero además nosotros estamos trabajando con la Oficina Nacional de Estadísticas en dos vías, ¿no? En tener un registro único de información, por un lado, y por otro lado también en esa necesaria desagregación de los datos, que era otra cosa que nos faltaba, ¿no? Informaciones muy generales, no, necesitamos información detallada que nos permita analizar a profundidad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, con la Oficina Nacional de Estadística, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, con el propio observatorio que tiene el Ministerio de la Mujer, con INACID, donde también se producen ahí informaciones bastante interesantes de cómo ocurren las cosas, que la obtenemos a través de la Procuraduría, pero que estamos ahí. Entonces, estamos en esa labor de fortalecer los datos. Y sí hay una labor coordinada para eso y para todas las acciones de intervención. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en materia de atención nosotros tenemos las casas de acogidas o los refugios, a través de quién llega la gente, a las mujeres cuyas vidas y muchas veces la de su familia está en riesgo. Muchas veces llegan de manera directa al ministerio a través de la promoción que tenemos en nuestra línea de emergencia. Vaya la promoción asterisco 212, que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, pero otro mecanismo de entrada y el oficial e institucional es a través del Ministerio Público, que cuando tiene la denuncia de un caso y puede constatar que esa persona está en una situación de riesgo, la manda a una casa de acogida. Pero igualmente en el caso de la policía, cuando se producen las órdenes de arresto, por ejemplo, que debo decir que hemos mejorado mucho. Cuando yo llegué al ministerio, el cumplimiento de las órdenes de arresto era de alrededor del 40% y algunos años por debajo del 40%. En este momento, al día de hoy, estamos en un cumplimiento del 73% de esas órdenes de arresto, reconociendo que tenemos una brecha todavía, pero que vamos mejorando de manera muy importante. Y eso tiene que ver con ese cuerpo especializado también que se ha creado dentro de la Policía Nacional, que lo dirige la generala Yanek Jiménez, y que nosotros estamos todos los días con los magistrados y con la Policía Nacional interviniendo en el territorio, en todo el territorio nacional, con los casos de violencia de género intrafamiliar. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente no denuncia. Y ahí yo creo que un elemento importante que estamos haciendo es nuestra campaña de promoción de que vivir sin violencia es posible, donde estamos promoviendo los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer, porque nadie accesa a lo que no conoce. A mí no me pueden hacer cuentos honestos. Yo soy una mujer de pueblo, ¿no?, que sé lo que significa vivir en comunidades donde los servicios cada vez están más lejos. Entonces yo sé, por mi propia experiencia de vida, que nadie accesa a los servicios que no conoce. Y ahí estamos entonces en todo el territorio nacional diciéndole a las mujeres, a la familia, a la comunidad cuáles son los servicios del Ministerio de la Mujer, llevando acciones de educación y sensibilización para que aprendan a detectar los casos de violencia y diciéndole qué tienen que hacer si conocen de un caso, porque miren, a veces son las víctimas las que en menos condiciones están para denunciar. Muchas veces no tienen ni siquiera plena conciencia del riesgo que están corriendo, han vivido en ese círculo de violencia durante toda la vida que para ella ha sido como algo normal. Tenemos casos de mujeres que dicen, yo no lo puedo denunciar porque él es quien me sustenta, a mí y a mis hijos e hijas. Otras dicen, no lo voy a denunciar porque si lo denuncio me mata. Y resulta que por no denunciarlo termina matándote. Pero tenemos la vecina
tenemos la junta de vecinos, tenemos la iglesia, tenemos el club, esa asociación que está ahí, que sabe que esa mujer aguanta maltrato, que la ve cuando va con un moratón en el ojo al colmado y no hace nada y no dice nada. Entonces es esa misma vecina, es esa misma compañera con la que tú participas en una organización X en tu comunidad, la que después también tiene que llorar con tanto dolor cuando ocurre una tragedia. Le estamos diciendo, hay que evitar que esa tragedia pase. Usted tiene que denunciar al agresor, aunque sea su hermano, aunque sea su vecino. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted lo hace, usted está evitando que una madre tenga que enterrar y un padre a destiempo su hija, que una abuela tenga que ir a enterrar la nieta, que niñas y niños tengan que quedarse en la orfandad producto de un feminicidio. Pero si usted cree que esa persona es su pariente, es su amigo y que por eso usted no lo va a denunciar, yo le digo que no haciéndolo también está haciendo de alguna manera contribuyendo a que él dañe también su vida, porque se daña la vida de la víctima y también se daña la vida del victimario, de toda la familia. En resumen, lo que quiero insistir es que este es un flagelo que necesita de la participación, del compromiso de toda la sociedad dominicana, que no podemos seguir siendo indiferentes ante una situación tan penosa y tan dolorosa que lleva tanto dolor a todas y a todos. Amigos, estamos con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, en No Se Diga Más. Una breve pausa y volvemos enseguida. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Nosotros hoy privilegiados de contar en cabina con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Ministra, para continuar con nuestro tema, hay muchísimas preguntas. Yo tengo como 40 preguntas en mente y sé que mis compañeros también, pero voy a hacerle dos rápidas. Una es, siendo un problema estructural, multifactorial, que es transversal a toda la sociedad, en este momento, ¿cuál cree usted o cuáles cree usted que son los factores que se convierten en los principales obstáculos para lograr que estas cifras tan negativas en el tema de la mujer y violencia contra la mujer puedan disminuir? Eso por un lado. Y por el otro, el tema de qué tanto contribuye en una sociedad como la dominicana y la latinoamericana en general, en la que pareciera que la cosificación de la mujer es algo ya normal y en la que participa tanta gente, incluso sin ningún tipo de intención, sino que hasta sin intención podrían estar contribuyendo a eso que se ha dado en llamar la cosificación de la mujer. El principal reto, yo quisiera llamarlo reto, que tenemos en el país es que esta sociedad entienda que aquí hay que educar para cambiar los indicadores que tenemos. Y la verdad es que todavía hay mucha resistencia de sectores de la sociedad a que, por ejemplo, en las escuelas se eduquen en estos temas. Yo le quiero comentar una expresión de violencia que a mí me parece extrema. Una niña embarazada. Así es. Y anoten, yo no he dicho una adolescente, Claro. he dicho una niña embarazada, porque ya en la República Dominicana hemos estado en los últimos años teniendo casos de niñas que todavía no llegan a la adolescencia y ya alguien las violentó, ya alguien la violó, ya alguien la dañó, y generalmente una persona adulta. Pero esta sociedad ha normalizado tanto la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, que de repente la gente te dice, ella es su mujer, ella es su pareja. Hasta sus propios familiares. Ella es su compañera de vida, él es su marido. No, señora, no, señor. Puede ser su hijo, pero él no es su marido, él es su violador. Él es su violador, es una niña la que está en esa relación que no debería estar. Pero ¿qué pasa con esto? Esto suele pasar mucho en los países donde las niñas y los niños no reciben educación sexual y reproductiva en las escuelas. No le damos herramientas para que aprendan a cuidarse, para que aprendan a cuidar su cuerpo, para que sepan que nadie debe tocarla, para que sepan
que van a pasar por procesos de cambios hormonales y de cómo administrar eso. Y todavía cuando nos enteramos o cuando se enteran de que han iniciado su vida sexual, que no debería ser a temprana edad y que eso se logra cambiar con educación, no sin educación. Entonces también hay resistencia que podamos planificarla para que ellas, por el hecho de, por falta, repito, de orientación, de formación en estos temas, que hayan iniciado su vida sexual a temprana edad, no salgan embarazadas. O sea, aquí hay resistencia para cuestiones tan básicas como que las niñas y los niños se formen en estos temas precisamente para asegurar que posterguen el inicio de su vida sexual y que cuando la inicien, si no están preparadas emocional, social, económicamente, todavía no tengan un embarazo. Entonces es un reto enorme que tenemos y ese reto también lo tenemos en lo que tiene que ver con lo que acaba de especificar de cómo nos cosifican a las mujeres. Eso es parte de toda una cultura que se ha venido arraigando en la sociedad, donde nosotras, las mujeres, no somos vistas como lo que somos, ¿no? Personas sujetas de derechos y con el derecho, sobre todo, a tener una vida en condiciones de igualdad. Usarnos para la promoción, pero no para la promoción sana, sí, no para la promoción buena, sino para la mala promoción. Pero eso es parte de todo ese conjunto de sociedades machistas donde las mujeres precisamente somos tratadas como si fuéramos seres humanos de segunda, como que vinimos al mundo no a complacer peticiones de una parte de la sociedad, y las mujeres no somos eso. Ministra, las mujeres somos la mitad de la población, y las mujeres somos sujetas de una serie de derechos que la sociedad y el Estado debe garantizarnos. Ministra, a propósito que usted menciona esto de las mujeres, ¿cómo nosotras mismas podemos contribuir a que pare esta cosificación? O sea, muchas veces nosotras con nuestras acciones, con nuestras maneras, quizás contribuimos a que esto permanezca en el tiempo y no marcamos una pauta del deber ser. Yo quiero insistir mucho en el tema de la educación, porque es que resulta que uno se encuentra en esta sociedad con que nos dicen, pero es que tienen que educarla bien, y le están diciendo a niñas que eduquen bien a sus niños, cuando ellas también deberían estar siendo educadas en este momento. Le están pidiendo a mamá y a papá que las eduque bien, porque estamos partiendo de asumir o de creer que nuestra realidad es la realidad de todas y de todos. Que la situación que yo viví o que han vivido mis amigas y compañeras de escuela es la misma situación que viven esas niñas y esos niños que crecen en comunidades con altos niveles de desigualdad, con altos niveles de vulnerabilidad social y económica. Entonces, mi conclusión siempre va a ser la misma, que el Estado juegue su rol. El Estado tiene que jugar su rol precisamente para que eduquemos en otros valores, en esos valores positivos, en lo que ustedes creen, y que muchas veces hemos tenido algunas y algunos el privilegio de tener a mamá y a papá que han podido formarnos bien, pero no podemos dejárselo solo a mamá y a papá, porque hay muchos mamás, hay mucha madre y muchos padres que no tienen ellos las herramientas para educar. Entonces eso solo se cambia con lo mismo, solo se cambia con educación. Y ahí quiero decirle qué está haciendo el Ministerio de la Mujer entonces en materia de educación para cambiar esta cultura donde las mujeres cargamos tan pesado. Mira, nosotros hemos trabajado ya en 33 cátedras educativas, pretendiendo que formen parte del nuevo currículum en la tanda extendida. Y en esas cátedras educativas están todos esos temas que debemos abordar como sociedad para cambiar eso de lo que estamos hablando, para cambiar la violencia de género e intrafamiliar, para asegurar que las mujeres también puedan tener autonomía física, autonomía económica, para que erradiquemos la vergüenza y el dolor de lo que representan los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. Y yo lo digo así porque yo tengo 2 hijas. Nadie quiere ver a una hija suya
pasar por una situación de esa, porque es que se le daña la vida. Pero todavía nosotros estamos en una sociedad donde se nos niega a las mujeres, y cuando hablo que se nos niega a las mujeres, estoy hablando en este caso fundamentalmente del Congreso, el derecho a decidir entre morir y vivir. O sea, si la vida de una mujer en la República Dominicana está en riesgo por un embarazo, nosotros no tenemos en la normativa, en la ley, la oportunidad de decidir entre vivir o morir. No estoy hablando de decidir tengo un aborto, no, estoy hablando de decidir entre vivir o morir. Usted tiene que tener el derecho a eso. Entonces las mujeres la tenemos muy pesada en esta sociedad, y eso hay que cambiarlo, y vamos a cambiarlo con derechos, vamos a cambiarlo con conciencia, vamos a cambiarlo con no quedarnos calladas quienes tenemos la oportunidad de elevar la voz. Ministra, la verdad es que le escucho y quiero decirle que me siento muy orgullosa de contar con una ministra con la cual me siento representada, una ministra feminista, una ministra que tiene toda su trayectoria de trabajo luchando por los derechos de las mujeres, no desde ahora, desde esta posición, sino desde siempre. Y me gustaría saber, a propósito de eso, cuando usted termine esta gestión como ministra de la Mujer, ¿cuál legado quiere dejar en la República Dominicana? A mí me gustaría haber avanzado al menos 3 políticas públicas. Y digo avanzado porque son políticas que para consolidarse llevan tiempo. Y yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de servir en cualquier nivel del Estado, tenemos que ser muy honestos con la población, hablarle muy claro y muy sinceramente a la gente, porque también se necesita generar esa confianza de que no te están mintiendo. Una política que me gustaría dejar avanzada y consolidada es el sistema de prevención y atención a la violencia de género intrafamiliar consolidado en el país. Y estamos dando pasos para ello. Hemos ampliado el servicio de casa de acogida, pasando de tener 3 en 17 años que tenía la ley a tener 16 en el primer año y medio de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Nosotros hemos triplicado el servicio de asistencia legal y asistencia psicológica en todo el país y estamos desarrollando un programa muy amplio de educación y sensibilización a la población. Pero nosotros también en materia, otra política que me gustaría dejar avanzada es lo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres. Y hablo de la autonomía física, de la autonomía económica, de la autonomía política. Un tema también en el que las mujeres estamos en franca desventaja en todos los niveles. Así es. De las instituciones del Estado, el Congreso, los ayuntamientos, el propio Poder Ejecutivo, pero también en el sector privado, porque es que es un tema cultural. Vamos a las altas cortes en el sistema de justicia para que vean también cómo estamos. Entonces, creo que es un tema muy importante. Mientras el mundo camina hacia la paridad, esa es la tendencia, y el mundo necesita la paridad, y lo necesita, ustedes saben por qué, porque es una cuestión del desarrollo y es una cuestión de la democracia. No podemos hablar de democracia plena si la mitad de la población no está en los espacios que le corresponden, si alguien está ocupando los espacios que nos corresponden a las mujeres. Pero además está mostrado que si las mujeres estamos plenamente incorporadas, por ejemplo, al mercado de trabajo, el Producto Interno Bruto a nivel global crecería en más de 25,000 billones de pesos. Es decir, que estamos hablando de un cambio trascendental para la humanidad cuando las mujeres estemos justamente en todos los espacios que nos corresponden, y en este caso hablo de la autonomía económica. Y el otro elemento que a mí me gustaría dejar avanzado y ojalá consolidado es el Sistema Nacional de Cuidados. Una política nacional de cuidados que reconozca el derecho que tiene toda persona desde que nace hasta que muera a cuidar y a ser cuidado.
Estamos hablando de que las niñas y los niños necesitan cuidados, de que los adultos y las adultas mayores, después que han dado toda su vida productiva a criar los hijos y a producir riqueza para este país, llega un momento que no pueden valerse por sí mismas y necesitan cuidados. Estamos hablando de que tenemos una población en situación de discapacidad que necesita cuidado. Y yo creo que la República Dominicana, las mujeres y las familias, porque al final todas estas políticas públicas se traducen en un cambio para bien de la familia, necesita un sistema nacional de cuidados que forme parte del piso de protección social del país. Ya hemos elaborado esa política, la estamos implementando en un proceso de pilotaje en Asua y en Santo Domingo Este. Ya hemos formado unas 1,200 cuidadoras y cuidadores que lo ha hecho el Infotet, que van a ser de las personas que van a estar listas para ofrecer servicio en las comunidades donde se está implementando el piloto. Estamos impulsando la creación de cooperativas, de redes de mujeres para contratar los servicios a través de ellas. Es decir, que al tiempo que estamos resolviendo un problema histórico con el que la sociedad tiene una deuda con las mujeres, también estamos contribuyendo a la autonomía económica. Yo le he dicho al presidente Abinader, presidente, necesitamos asegurar una recuperación con inclusión. Y los sistemas de cuidado son una buena forma de generar empleo y de resolver un problema que históricamente lo hemos asumido las mujeres con dedicación, con amor, con empatía, pero también con mucho. Y cero remuneración, pero también con mucho sacrificio. Porque eso ha implicado, si lees, por ejemplo, la encuesta, Endesa te dice que el 33% de las mujeres dice que no ha salido a buscar empleo porque tiene que cuidar a su familia. Y esa es la realidad de miles y miles de mujeres, ¿no? Que tienen que dedicarse a cuidar los hijos, que tienen que dedicarse a cuidar a mamá o a papá, y si tienen un hijo, una persona con discapacidad en su núcleo familiar, tienen posiblemente que sacrificar toda la vida sin poder desarrollarse plenamente. Entonces, los cuidados no es un tema exclusivo de las mujeres. Los cuidados producen bienestar. Para yo estar aquí sentada ahora, alguien tiene que estarme apoyando, recogiendo a mi hijo en su escuela. Alguien me está apoyando en mi casa para que cuando llegue José María encuentre algo para almorzar. Alguien se queda con él cuando yo llego fuera de horario. Y así esa es la realidad de toda la sociedad. Mucha de la gente que está hoy, casi todas en los lugares donde están produciendo para que este país salga adelante, no fuera posible si alguien no estuviera asumiendo esos cuidados. Entonces, repito, los cuidados son una necesidad, son unos derechos y debe formar parte del piso de protección social. Me refiero a que así como tenemos sistema de pensiones, que necesita mucha mejora, por cierto, nuestro sistema previsional, sí, así como tenemos sistema de salud, también necesitamos esos sistemas de cuidado que haga que las mujeres podamos participar plenamente en el mercado. Entonces son 3 elementos que para mí son muy importantes. Cuidados está asociado también al tema de la autonomía económica porque contribuye. Entonces, digamos que violencia, autonomía económica, y dentro de autonomía económica un énfasis muy especial en cuidado, y la Escuela Nacional de Igualdad, porque yo creo en la educación. Yo creo en la educación y entiendo que se necesita una escuela de igualdad, que la tiene el Ministerio de la Mujer, que la estamos fortaleciendo, que forme en todos los niveles de la sociedad a funcionarias y funcionarios públicos, en particular a jueces, a juezas en la aplicación de justicia, a las entidades de género dentro de las instituciones públicas para que puedan asegurar la transversalidad en todas las políticas públicas de género. En fin, en términos de educación, los desafíos son enormes y hay que avanzar hacia esa consolidación también. Ministra, sin duda que si hubiera más mujeres en el Congreso, por ejemplo, podría haber una más rápida aprobación de ese marco normativo que se requiere para evitar que esté ocurriendo lo que está ocurriendo hoy día. El ejemplo que usted decía de si la mujer decidir si vive o no. Y estamos hablando particularmente del Código Penal, las 3 causales, etcétera. Pero eso no solamente pasaría en el Congreso, pasaría en todas las instancias públicas. ¿Cómo ve usted la participación de la mujer en la política en República Dominicana, que pareciera ser hasta ahora
por lo menos desde mi punto de vista, como muy tímido? ¿Es porque las mujeres no se animan a participar en la política o es porque los políticos de siempre evitan que las mujeres lleguen? No, no hay timidez, todo lo contrario. Las mujeres estamos tocando las puertas, buscando los votos para decidir quién gana o no unas elecciones. Somos determinantes y trabajadoras como la que más. Yo te aseguro que en todos los partidos políticos el esfuerzo y el trabajo de las mujeres para ganar los procesos en los ayuntamientos, en el Congreso y en la propia presidencia de la República, el papel de la mujer es muy activa. El problema lo tenemos cuando se trata de ocupar espacios de poder, porque nosotros tenemos un sistema político y unos partidos políticos, agrupaciones y movimientos que están diseñados y estructurados para asegurar la hegemonía y la participación de los hombres. Esa es la verdad. O sea, las dificultades que tenemos las mujeres militantes para crecer dentro de los partidos políticos a nivel de su dirección, no del trabajo de base, porque ahí sí somos duras trabajando. Es enorme. Es enorme. Las estructuras de los partidos están controladas absolutamente por los hombres. Y los hombres se apoyan entre ellos, negocian el poder, yo te apoyo para que tú vayas a tal institución, tú me apoyas para esto, generan alianzas. Y en el caso de las campañas electorales, la forma en que se desarrollan las campañas electorales en el país es muy difícil para las mujeres. El costo del financiamiento de una campaña política es una cosa difícil para las mujeres. Los hombres van y tocan la puerta y piden un apoyo para un afiche, para una marcha, para una jornada, un cara a cara. Las mujeres tenemos que pensarlo 10 veces. Porque al tiempo que haces la solicitud, tú no sabes qué otra solicitud indecente te van a hacer a ti. O sea, es difícil. Pero además, nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la cuota. Pero la cuota nuestra es nominal. Sí. La cuota nuestra al final no es real. Y ahí entonces, en la reforma electoral que se está debatiendo en el país, en el marco del Consejo Económico y Social, hay que insistir en que nosotros tenemos que caminar hacia la paridad y que los espacios que hay que garantizar para las mujeres no pueden ser nominal, tienen que ser real, porque también la forma de elegir en particular en el Congreso, hace también que ahí las mujeres estemos en franca desventaja. Es así. Ministra, vamos a seguir hablando de estos retos cuando regresemos de esta pausita que nos toca. No se diga más. Seguimos en Top Latina 101.7, no se diga más. Este programa está presto a que usted tenga todas las informaciones para poder acceder al bienestar que te puede proporcionar el Estado. Uno de esos, y ustedes saben que estamos conversando con la ministra de la Mujer en este momento, es el bono de la mujer de vivienda, ¿verdad? Ese es el nombre correcto. O bono el bono mujer, vivienda. Bono mujer para vivienda. Perfecto. ¿Cómo puede acceder el no una se mujer diga a eso? más es porque aquí hay la oportunidad de decirlo todo. Sí, entonces ya después uno dice, no se diga más. Ya no faltó nada más que decir. Somos tan claros que ya no hay necesidad de decir nada más. No faltó nada más, me parece muy bien, me llama la atención. Y sobre todo porque hay oportunidad de conversación muy a profundidad con ustedes. Qué bueno que hemos podido venir el día de hoy. Sí, nosotros hemos establecido desde el Ministerio de la Mujer el bono mujer para apoyar a madres solteras, a víctimas de violencia, a personas que son acogedoras de niñas y niños que han quedado en la orfandad por un feminicidio, a mujeres que tienen una situación de discapacidad o a mujeres que trabajan pero ganan un salario muy bajo y por eso no pueden accesar a una de las viviendas en el programa Mi Vivienda Feliz. Entonces, ese bono que lo otorga, y digo que lo otorga porque ya lo estamos otorgando, el Ministerio de la Mujer va desde el 8 al 12% del costo de la vivienda. Como quien dice el inicial. Como quien dice el inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Como esas viviendas de ese programa son financiadas, nosotros le ponemos ese dinero en su préstamo en el Banco de Reserva, del 8 al 12. Como tenemos 3 tipos de vivienda, la vivienda más económica le damos el aporte más alto, el 12%,
A la vivienda media le damos el medio, 10%, y a la vivienda que es más costosa le entregamos el 8%. Pero ese bono, yo quiero que ustedes sepan que recientemente se entregó un proyecto de vivienda en Los Alcarrizos y fueron como a 123 familias, si mal no recuerdo, 123. Nosotros le entregamos el bono a 49 mujeres que pudieron accesar a esa vivienda por la diferencia que hizo cuando le evaluó el banco el aporte que le estamos dando. Para el próximo año, el año 2023, un año que va a ser de mucha consolidación porque hemos estado impulsando muchas iniciativas en muchas áreas desde el gobierno, pero ya años como el 23 proyectos que se han iniciado deben haberse concluido. Tenemos previsto, el Estado tiene previsto unas 20,000 viviendas en el marco de ese programa y nosotros pretendemos impactar una 20,000, el 20% de esa población que va a recibir vivienda con ese bono. ¿Cómo accesan las mujeres? Asimismo, como usted llena su formulario para solicitar ser evaluada, para si califica obtener una de esa vivienda, al momento de usted hacer la solicitud, aplique también por el bono mujer porque es parte de la solicitud. Pero si no lo hace ahí, usted puede ir en cualquier lugar del país donde se estén construyendo proyectos a la oficina municipal o provincial del Ministerio de la Mujer y nosotros le apoyamos para que usted solicite ese bono que, repito, ya está instituido. Cuando en ese momento nos decían desde el Ministerio de la Presidencia que iban a iniciar un proyecto de vivienda, lo primero que nosotros planteamos desde el Ministerio de la Mujer, ¿y cuál es el apoyo adicional para las mujeres? No, que hay muchos apoyos, sí, muchísimos, van a haber un apoyo extra para asegurar que las mujeres puedan acceder. ¿Y ustedes saben por qué? Porque poca cosa da tanta seguridad y tanto bienestar a una mujer como tener un techo digno y propio para ella vivir con su familia. Y además las mujeres nunca vendemos la vivienda. Cuando una mujer accesa a una vivienda, ahí crece el hijo, ahí termina yendo el nieto, hasta cuando se pelea con su pareja y dice, me voy para la casa de mi abuela. Es decir, que cuando aseguramos que esas viviendas puedan ir a las mujeres, estamos contribuyendo también a resolver un problema muy importante para toda la familia, porque se beneficia toda la familia. Entonces el bono mujer es muy importante en el marco de esta visión de gobierno, de que en cada una de las políticas públicas que se desarrollen, las mujeres estén en el centro y tienen que estar en el centro para cambiar los indicadores de pobreza en la República Dominicana, porque somos las que encabezamos esos indicadores, por lo tanto se necesitan políticas deliberadas. Pero necesito saber cómo se puede acceder a él. O sea, una mujer que esté escuchando y dice, yo quiero poder acceder a ese bono, ¿cuál es el primer paso que ella debe dar? Lo primero es que tiene que solicitar acceder a una de esas viviendas, que se hace a través del internet. O siempre tiene que ser de un plan del gobierno, de las viviendas del gobierno. En el caso del bono mujer, sí. De las viviendas que está construyendo el gobierno. Entonces tiene primero que solicitar. Ellas, cuando quieren acceder a una de estas viviendas, acceden, repito, pueden hacerlo en línea, pero si necesitan cualquier información pueden ir a cualquier oficina del Ministerio de la Mujer y le damos apoyo también para llenar la solicitud. Tiene que llenar la solicitud, el Ministerio de la Presidencia nos envía todas las solicitudes y hay un equipo del Ministerio que evalúa esas solicitudes. Nosotros establecimos unos criterios de quienes podían accesar a esa vivienda, entonces hay una evaluación que se hace, construimos esos criterios, nos apoyó mucho el SIUBE, en el Sistema Único de Beneficiarios, y ahí está esa evaluación que hacemos, que repito, siempre va a priorizar a madres solteras, mujeres que ganen salarios bajos, mujeres que estén en situación de discapacidad. De primera línea aseguramos a aquellas familias que se han quedado, que han sido acogedoras de los niños y las niñas que quedaron en orfandad por un feminicidio. Es decir, estamos apoyando a quienes entendemos que son más vulnerables y que necesitan un apoyo extra. Inclusive hombres, ministra. Sí, tenemos hombres. O sea, hombres que han tenido que quedarse con esas familias. Exactamente, pueden acceder a este bono. Sí, nosotros hemos tenido 2 casos que ha llamado mucho la atención porque también tenemos un programa de apoyo económico para las víctimas de violencia. Y yo quiero decirle que es el programa más amplio que ofrece el Estado Dominicano en toda su plantilla de política social.
Y lo digo porque ustedes conocen cuánto reciben las personas en la tarjeta Supérate, por ejemplo, el bono mujer, el programa de apoyo económico para las víctimas de violencia es de 10,000 pesos al mes. 2 condiciones para que puedan accesar. La primera, tienen que pasar por un programa de reparación emocional con nuestras psicólogas, porque de ese flagelo no se sale sola, necesitan apoyo ellas y su entorno familiar. Y la segunda condición es que pasen por un proceso de formación para que se incorporen al mercado de trabajo o para que emprendan, en lo que ellas decidan, pero tienen que formarse para el empleo, porque es un programa que tampoco podemos decir no es que de por vida. No es de por vida, es para ayudarla a 2 cosas, ¿no? A salir del flagelo de la violencia por un lado y también del otro flagelo tan duro como lo es el de la pobreza. Por eso necesitamos formarla, tienen que formarse para eso. Para usted acceder, tiene que aceptar esas 2 condiciones con el Ministerio de la Mujer. ¿Y quiénes accesan? Ahí accesan las víctimas de violencia, las que pasan por nuestras casas de acogida, pero hemos tenido casos de hombres que han solicitado porque son acogedores de niñas y niños que quedaron en orfandad por un feminicidio. Y alguien me decía, no, es que es un hombre, esta cédula de un hombre. Le digo, sí, porque es precisamente ese hombre que también está en condiciones de pobreza extrema, a veces un abuelo ya que no puede dedicarse a trabajar, que se ha quedado con 2 niños, con 3 niños, y él igual, el criterio es que sea una familia acogedora. Si es el hombre que está al frente, también tiene ese derecho. Y eso pasa también con el bono mujer para ese caso específico y exclusivo, de que sean unas personas que se hayan decidido acoger a estos niños y estas niñas que forman parte de un programa especial que tiene el Ministerio de la Mujer con ellos, y que yo quiero decirle a esta sociedad que no lo dejamos solo. Yo creo que es importante que esto se sepa, que cuando estos hechos tan dolorosos, tan lamentables ocurren, nos estamos ocupando de esos niños y de esas niñas que lamentablemente han perdido a mamá, pero que también pierden a papá. Ministra, nos queda un minutico solamente. Invitemos a todas las mujeres que se sienten o que ya son víctimas de violencia o que se sienten amenazadas. ¿A dónde deben acudir? Nosotros tenemos servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros no cerramos un 25 de diciembre o un 1 de enero o un Viernes Santo. Todos los días del año, las 24 horas, tenemos servicio en nuestra línea de emergencia Asterisco 212. Desde cualquier punto del país usted puede llamar. Nosotros estábamos hace 2 años en apenas 7 provincias. Hoy estamos en 23 y yo espero que antes de que concluya el año 2022 estemos en todas las provincias del país, cada vez más cerca con los servicios. Decirle a la población que llame, que denuncie, que no se haga cómplice del abuso y el maltrato y la violencia contra nuestras mujeres, y a las mujeres que sepan que si llaman vamos a ir en su auxilio, que ninguna de las que ha accedido a los servicios del Ministerio de la Mujer hoy es un número, es una víctima, porque nos aseguramos de garantizar su integridad, de garantizar su vida, pero tenemos que saber qué está pasando. Esto no se acostumbraba en el país. Tú no tenías a una administración diciéndole a la gente denuncien, porque le gustaba mucho a las autoridades y a los políticos que la gente se quede callada, que diga que todo está bien. No, hay que denunciar lo que está pasando para que podamos también ir en auxilio. Para mí, un indicador de que las cosas van mejorando es que aumenten el número de denuncia en el país, porque sabemos que hay un subregistro, que por cada mujer que denuncia hay 4 que no lo hacen. Entonces, por lo tanto, mientras más denuncias recibimos, para nosotros las cosas están marchando mejor, porque quiere decir que la gente empieza a saber qué hacer, la gente está actuando, y de eso justamente se trata. Por lo tanto, llame a la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, Asterisco 212, que ahí estamos para servirle las 24 horas del día, todos los días del año. Ministra, nosotros súper agradecidos de que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas Muy gracias amable por la oportunidad. Espero volver pronto porque quedan muchos temas pendientes. Claro. El Ministerio de la Mujer ve como ente rector en materia de igualdad y de equidad una serie de temas que muchas veces no nos da el tiempo para abordarlo, pero que son muy importantes para transformar para bien a la sociedad dominicana. ¿Usted vio cómo está el ranking aquí? 2-2.
Aquí Igualdad. cumplimos. Aquí hay equidad, aquí hay Paridad. equidad. Se dé cuenta. Amigos, ha sido la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros en No Se Diga Más. Nos vemos de nuevo mañana miércoles. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.